Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar este nuevo encuentro en torno a la palabra de Dios y lo vamos a hacer meditando el Salmo 119, un salmo que es bastante largo, tiene 176 versículos, es extenso salmo que nos habla sobre el título que pone la Biblia del pueblo de Dios, es Elogio de la ley del Señor. Habla todo sobre la ley, la palabra de Dios. Voy a leer del versículo 97 al 104. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. Padre se silenció. Padre, Se está muteó. muteado. Volvemos. ¿Se escuchó algo o no? Hola Padre, hola a todos. Hola, hola. Se escucharon 3 versículos. Padre. El comienzo, Padre, nada más. Vamos de nuevo. Cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. Soy más inteligente que los ancianos, porque observo tus preceptos. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. Tus preceptos me hacen comprender, por eso aborrezco el camino de la mentira. Damos gracias, Señor, por el regalo de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos hablas, nos muestras tu amor, tu misericordia, y nos invitas también a contemplar esa palabra que renueva nuestra vida, que nos fortalece y que nos invita a vivir el espíritu del Evangelio con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. No pudimos encontrarnos el viernes pasado. Así que bueno, yo por eso les había dado también algunos ejercicios muy sencillos, para que puedan hacerlo. No eran tan fáciles ni sencillos. Lo digo ahora, como esto queda ahora grabado para los que no están. Estos ejercicios, estas 30 preguntitas que les había dado, son más bien como para practicar, para ensayar. Cada uno hace de acuerdo a sus posibilidades, sus tiempos, lo que entienda, ¿sí? Esto no es el ejercicio de evaluación de la materia, sino que era más bien para que, bueno, tengan una idea de cómo los textos tienen que ser leídos, interpretados, y cómo hay algunos elementos que nos ayudan a una mejor lectura de la palabra de Dios. Si bien por lo corto del curso no hemos tenido tiempo quizás de practicar o desarrollar más estos temas juntos, pero bueno, al menos es como para introducir, para que a ustedes les quede, y ya con los ejercicios que me vayan enviando, algunos ya lo hicieron, luego les iré haciendo alguna devolución, para que, bueno, podamos ir
creciendo y en esto de la interpretación de las palabras. Pero no se pongan, si no les sale, si no entienden, bueno, tranquilos, tranquilas. Sé que es difícil, sé que no hemos tenido demasiado tiempo para desarrollar el tema, entonces tampoco vamos a exigir algo que no diga, ¿sí? Lo que sí les dije, el tema evaluativo, vamos a hacerlo así. Yo voy a hacer un cuestionario y voy a mandar por WhatsApp. ¿Sí? Entonces, va a llegar a ustedes ese formulario con las preguntas, que van a ser con opciones, generalmente. Entonces, qué sé yo, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? Entonces van a tener en inglés, en griego o en chino. Bueno, por ejemplo, esa puede ser una pregunta. No les voy a decir la respuesta, ¿no? Pero esa, ahí ya tienen un punto, ¿no? Si la Es saben, obvia. inglés, griego o chino. Pero si tienen más difíciles, hacemos más difíciles, ¿sí? No hay problema. Exacto. Bueno, bien. Vamos entonces. ¿Se entendió alguna pregunta? Creo que el próximo encuentro ya sería el último. Entonces, bueno, ahí voy a dar un poquito más, vamos a tratar de sintetizar lo visto y la idea era poder avanzar un poco también con el Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué podemos hacer, hasta dónde llegamos, ¿sí? Muy bien. Preguntita, Sergio, si alguno de nosotros no podemos estar por alguna situación, por ejemplo, nosotros tenemos reunión de decanato el viernes. Yo traté de faltar todo lo que pude, pero es la última del año y es como que tenés que estar. Entonces te pregunto, si en caso de que no estás presencial, ¿cómo hacemos? Porque yo no sé si voy a... No te escuché Si lo no último. puedo, si no puedo estar en el Zoom, Sí. ¿qué pasaría? Porque la reunión es a las 8. Es el Lourdes justo. Ajá. Sí, no te hagas problema. Yo eso lo mando y ustedes lo desarrollan en otro momento. No tiene que ser en eso. Va, bien. Eso quería saber. Sí, yo se los envío y ustedes completan y me lo mandan. ¿Sí? Bien. Bien. Es sencillo el modo, digamos. Usted le llega, ustedes hacen clic en un enlace y ahí le van apareciendo las preguntas y ustedes tienen la opción de ir marcando. ¿Sí? Chino, griego, inglés. Es griego, ya les doy uno. Más que eso no les puedo dar. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Estamos? Bueno, de 10. Entonces, voy a compartir pantalla y a ver dónde estamos. Esperen un segundito. ¿Pueden ver la pantalla? Bien. Ahí sí apareció. Perfecto. Bien. Ahí ven el punto 1, ¿sí? Están viendo los principios para solucionar los errores, ¿sí? Bueno, recordamos entonces que la palabra de Dios nos vamos encontrando con inexactitudes, contradicciones. ¿Se acuerdan que hemos visto algunas, ¿no? A nivel científico, a nivel histórico, contradicciones dentro del texto, dos relatos distintos de la creación, dos relatos del diluvio,
donde hay detalles o cosas que son distintas. Nos vimos evangelios también, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, cuando a Jesús le piden los primeros puestos en el reino, en un evangelio lo piden Juan y Santiago, y en otro evangelio es la madre la que pide los primeros puestos. Bien, entonces, más allá de esas diferencias o errores, por eso van entre comillas, en realidad la Biblia no tiene error en cuanto a verdad de salvación, es el primer punto que veíamos para entender estos errores entre comillas. Que la Biblia solo enseña verdades necesarias para nuestra salvación. No es un libro que nos enseña de historia, no es un libro que nos enseña de geografía, es un libro que nos muestra el camino de la salvación. Entonces, eso tenemos que buscar en este libro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a un libro de historia, no puedo buscar una receta de cocina. Nada que ver. A veces en la Biblia queremos buscar cosas que la Biblia no tiene. Ya lo decía San Agustín, no se lee en el Evangelio que el Señor haya dicho, les envió el Paráclito, el Espíritu Santo, para que les enseñe el curso del sol y de la luna, sino que el Señor quería hacer cristianos y no astrónomos. Este es el primer principio importante que veíamos a la hora de interpretar la Biblia. El segundo, y en esto nos vamos a centrar en el día de hoy, hay que tener en cuenta la intención de los autores. ¿Sí? Como Dios, la Sagrada Escritura, por la forma en que hablan los hombres, se exige... Disculpe, padre, pero hay micrófonos abiertos, no puedo escuchar bien. Por favor, traten de silenciar todos los micrófonos. Bien. Decíamos entonces, primer principio, en la Biblia encontramos la salvación. ¿Sí? Eso tenemos que buscar ahí. El segundo es tener en cuenta qué quiso decir el autor, ¿no? Acá les cito la Dei Verbum, ¿se acuerdan? Este documento que nos habla sobre la palabra de Dios, que nos habla de que, como fue escrita por hombres, la Biblia, entonces, acá dice, es necesario tener métodos científicos, estudiar géneros literarios, para poder comprender qué es lo que el Escrito Sagrado quiso decir y qué quiso Dios manifestar a través de ese escritor. ¿Sí? ¿Entiende esto? O sea, alguien escribió en una época determinada, ¿se acuerdan que habíamos visto que pasaron muchos siglos, varios siglos, en los cuales se fue escribiendo distintas partes de la Biblia? Entonces, eso responde a un tiempo distinto al nuestro, a una cultura distinta, a un idioma distinto, a palabras que en su momento significaban una cosa, en su cultura, en su contexto, y para nosotros significan otra. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que José era un hombre justo, más bien está hablando de que José era un hombre que cumplía la ley, o podemos decir un hombre santo. ¿Sí? Para nosotros la justicia no significa un hombre santo, ¿sí? O que cumple, ¿sí? Sino que justicia para nosotros tiene otro significado. Entonces, es importante ver qué es lo que el autor quiso decir, no lo que a mí me parece o lo que yo creo que dice. ¿Sí? Entonces, de allí la importancia de saber interpretar la palabra de Dios. Y para eso, hoy sumamos un elemento más a los que habíamos visto la otra vez, que son, como ven acá, lo que se llaman géneros literarios. Que ahora lo vamos a explicar. Bueno, y el tercer principio, decíamos que la verdad se encuentra en toda la Biblia,
y fue revelada en forma progresiva. Por eso yo no me puedo quedar con un solo versículo, ¿sí?, de la Biblia y a interpretar cualquier cosa, sino que siempre lo tengo que ver en el contexto de toda la palabra de Dios y que Dios se fue revelando de a poco. ¿Se acuerdan este ejemplo que poníamos acá? En el siglo XIII, cuando se escribe el libro del Éxodo, se decía que Dios castigaba hasta la cuarta, quinta generación. En el siglo VI, el libro de Ezequiel, el profeta, ya dice, no, si vos hiciste algo, Dios te castiga a vos, no a tus hijos y a tus nietos. Pero, si leemos el Evangelio del Hijo Pródigo, de Lucas, acá ya Dios no castiga a nadie, sino que Dios nos ama, somos sus hijos y nos perdona. Entonces, yo tengo que leer este texto de Lucas. Es fácil leerlo porque es la imagen de Dios que tenemos nosotros. Ahora, cuando me encuentro con un Dios que castiga, o con un Dios que castiga hasta la quinta generación, cuarta, lo que tengo que entender es no que Dios fue cambiando, que primero era muy malo, después fue más o menos malo y después fue buenito. Dios siempre fue igual, siempre fue bueno, amoroso, misericordioso, pero el pueblo de Dios lo fue entendiendo a esto progresivamente, ¿sí? Entonces, si yo solo leo Éxodo 34:7, que nos habla que Dios castiga a varias generaciones, voy a pensar que Dios es un Dios que no es amoroso ni misericordioso, ¿sí? Si leo este Ezequiel 18:20, voy a decir, bueno, Dios te paga, vos hiciste y la pagás. En cambio, si lo leo como un camino que va siendo el pueblo de Dios hasta la correcta comprensión de Dios, yo sé que no puedo leer este versículo solo, porque no me dice la verdad completa de la Biblia. Yo, para saber la verdad completa de la Biblia, tengo que llegar a Lucas 15. Bueno, bien, si después algo no entienden, me dicen, ¿sí? Ahora paso rápido estas claves de interpretación, que son en base a las cuales los invitaba a hacer el trabajo, y nos quedamos aquí. Géneros literarios. El género literario sería un modo de escribir. O sea, fíjense todo lo que yo les presento acá. Si yo escribo, bueno, antes escribían más cartas, ¿no? Ahora escribimos mail. O escribimos, si yo escribo un mail, una carta, o mando un WhatsApp, no es lo mismo, ¿sí? Cada uno tiene su modo propio. Entonces, si yo mando un mail, qué sé yo, haciendo, no sé, preguntando a una institución, o le pregunto al obispo, quiero hacer una consulta. Bueno, generalmente escribo más bien de una manera formal, y no pongo carita, emoji, me gusta, ¿no? Sino que hago algo más o menos formal, ¿cierto? Ahora, si mando un WhatsApp a un amigo, a una amiga, bueno, ya le pongo carita, uso otras palabras, ¿sí? Entonces, como que puedo transmitir o expresar el mismo mensaje de maneras distintas. Y cada manera tiene como su forma. Como les digo, no es lo mismo o escribir, qué sé yo, un libro diario, también lleva el diario de su vida y escribe lo que le pasa cada día, no es lo mismo que quien escribe una oración. ¿Sí? Yo le digo a ustedes, bueno, a ver, escríbanle una oración a la Virgen, a ver qué le agradecen, qué le piden. Bueno,
Madre querida, te doy gracias por mi familia, te pido por... Es una manera. ¿Sí? Ahora, si yo les digo a ustedes, cuenten un cuento que deje alguna enseñanza. Bueno, pues ustedes van a... Bueno, había una vez un hombre que tenía un rebaño de ovejas y, bueno, y hacen toda una narración. Entonces, hay diferentes modos, ¿sí?, de transmitir un mensaje. Y en la palabra de Dios pasa también lo mismo. Tenemos acá, si ustedes ven en otros lugares, pueden aparecer otros géneros literarios, ¿sí?, dentro de la Biblia. Yo acá les pongo algunos que a mí me parece que pueden servir a la hora de clasificar. Algunos de estos géneros literarios corresponden al libro completo que vamos de la Biblia. Por ejemplo, recordamos que la Biblia son muchos libros, no es uno solo. Entonces, cuando yo digo Carta de San Pablo a los Romanos, ¿sí?, ese es un libro que tiene un formato de los que están acá, ¿cuál sería? La carta a los La Romanos. carta, padre. Carta, ese es fácil, perfecto. Esa es una carta. Entonces, todo el libro de la carta a los Romanos, recuerden que decimos libro a cada Génesis, Evangelio de Lucas, los Salmos, cada eso, ustedes piénsenlo como un libro, ¿sí? Entonces la Biblia es una biblioteca. Yo acá atrás tengo mis libros, que les mostré, me parece, el primer día. Entonces, los libros que tiene la Biblia, como esa biblioteca que tengo atrás, tiene distintos temas, un libro de oración, una gramática inglesa tengo yo, tengo un libro de historia, un libro de cuentos. Bueno, la Biblia también es así. Tiene cartas, tiene... ahora leímos un salmo. El salmo, ustedes, el libro de los salmos, ¿dónde lo ubicarían? En himno. Puede ser himno, ¿qué otro? Algunos sí son himnos, y otro salmo, la mayoría, ¿qué son? Oración, padre. Lamentaciones. Oración, más bien oración, exacto. Entonces, ven, ahí ya vamos descubriendo géneros distintos. Lamentaciones, hay un libro que se llama Lamentaciones, ¿sí?, que ya el nombre ayuda a entender de qué se trata, ¿sí? Después, entonces, esos son más bien géneros literarios del libro completo. Pero después vamos a ver que hay géneros literarios dentro del libro. O sea, por ejemplo, en un evangelio, ¿sí?, en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver que comienza con una genealogía. Vamos a ver que hay un relato de vocación. Vamos a ver que en el Evangelio hay milagros. Vamos a ver que hay parábolas, ¿sí? Entonces, el género literario puede ser el libro completo, como una carta, por ejemplo. Toda la carta a los romanos es género literario, carta, ¿sí? Ahora, en cambio, el Evangelio tiene dentro varios géneros. Hay una parte que es genealogía, otra que es oración, otra que es parábola, y ahora los vamos a ir viendo para que puedan llegar a entender mejor qué es lo que estoy queriendo decir. Bien, entonces, este es el primero, ¿sí? Y vamos a ir buscando los textos. Eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? Vamos buscando entonces. Génesis 10, 1:32 y Mateo 1:17. Recordamos que con letra verde, color verde, está lo que es Antiguo Testamento, azul es del Nuevo Testamento. Génesis es el primer libro del Antiguo y Mateo el primer libro del Nuevo Testamento. Si alguien tiene, me avisa.
Yo si Padre. quiere lo tengo. Sí. Sí, buenas tardes. Yo hace un rato me conecté porque no me podía conectar. No sé si antes de empezar la clase informó algo nuevo o no. Porque no me podía conectar. No sé cuándo te conectaste, en qué momento. Sí, hace 5 o 10 minutos me conecté. Justo estaban mostrando la parte de los temas anteriores. Ah, bien. Sí, algo dije de la evaluación. Después, cualquier cosa, podés mirar el video, que queda grabado. No. Pero antes de que grabemos, antes de lo que sale grabado, no dije nada. O si dije, Está bien. Así que después míralo tranquila a la primera parte. ¿Sí? Bien. Bueno, sí. listo, porque no escuché, gracias. Ah, bueno, perfecto. Vos, Laura, tenías Génesis. ¿Del 1 al 32, padre? Empezá a leer, yo te digo Bueno, hasta... listo. Estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, que después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Kitim y Rodanim. Bien. Esto sí. Suficiente, etcétera. Ahora fíjense, sigue, ¿no? Todo el capítulo 10 prácticamente. claro, todo igual. Un nombre difícil de todos de leer para colmo, ¿no? Así que bueno. Bien, uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene que la Biblia tenga estos capítulos completos llenos de nombres? ¿Qué sentido o qué significado tiene? Tienen un sentido. ¿Cuál es el sentido? Esto que hemos leído recién es, ¿qué es una genealogía? Una genealogía es la lista de descendencia de nuestro antepasado. Ven ahí el dibujito, una vez se casaron, un hombre, una mujer, ¿no? Que a su vez tuvieron hijos, estos hijos se casaron con otras personas, tuvieron hijos, se casaron con otros, y eso es lo que llamamos el árbol genealógico. ¿Sí? Se llama esto. Bien. Entonces, sería la descendencia de los antepasados. Para los antiguos era muy importante la genealogía. Sin genealogía no hay vida. Entonces, la familia es importantísima en la cultura semítica hebrea. La familia es fundamental. No existe el individualismo en esta cultura. Siempre uno se entiende en referencia a su familia. ¿Sí? Es como el DNI, es el documento, digamos. No es el hijo del carpintero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se habla de Jesús, se hace referencia al Padre. Lo van a ver de otros también personajes de la Biblia, el hijo, Bartimeo, el hijo de Timeo. ¿Sí? O sea, siempre hay una referencia que está ligado a su padre, generalmente, ¿no? Pero hay una referencia genealógica familiar. Y los judíos intentaban no dejar años sueltos, ¿sí? Cuando relataban una genealogía como la que hemos leído recién, o sea, no podían, es como que ustedes, digamos, si yo les pregunto, bueno, a ver, ¿quiénes fueron sus tatarabuelos hasta hoy? Quizá alguno lo sabe y otro no, ¿sí? Pero lo importante para ellos era no dejar huecos en este árbol genealógico. Entonces, si no sabían de alguno, sí o sí tenían que extender los años de vida de uno para que más o menos coincida el árbol genealógico y no quede que, qué sé yo, que tal murió en el año
20 y hasta el año 80 no hay nada, y ahí recién sé que nació otro, y no sé quién es el que estuvo en el medio. Entonces, si no sé quién es, al que murió en el 20, lo hago morir en el 80. ¿Sí? Como para cubrir esos años. Entonces, también de este modo podemos llegar a comprender por qué estos números tan grandes en la edad de, sobre todo los que aparecen en el Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan que Adán y todo esto vivieron más de 900 años. Bueno, no vivieron 900 años. Capaz que vivieron 30 años, 25 años. ¿Sí? Pero como no tienen que haber baches, ¿sí? Entonces se los hace vivir mucho tiempo. ¿Sí? Pero de ninguna manera podemos creer que en la época de los primeros hombres, de la humanidad, los primeros habitantes, hayan vivido más de 900 años. O sea, generalmente la expectativa de vida va creciendo, no bajando. Hoy una persona de 70 y algo de años, decimos, es joven todavía. Ahora, cuando yo era chico, una persona de 70 y algo de años, yo ya la veía como una persona muy mayor. Hoy no consideramos que sea muy mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa expectativa de vida se va ampliando. Entonces imagínense antes, que no había medicamentos, que no había médicos, que las condiciones en las que se vivía la alimentación y todo eso, bueno, quizás no tenían tanto recurso como nosotros ahora. Entonces, evidentemente, sobre todo el avance de la ciencia, de la medicina, hace que cada vez uno viva más. Por eso de los 900, 800, 500 años que menciona la Biblia, que viven estos personajes, no hay que tomarlo al pie de la letra, ¿sí? Sino que justamente es parte de esta genealogía que les estoy diciendo. Y hay un ejemplo más cercano, que lo tenemos en Mateo. Este texto se suele leer el 25 de diciembre, ¿sí? En esos días ahí de Navidad. Fíjense, Mateo 1, 1 al 17. Si alguien lo tiene, Sí, lo tengo, padre. por favor, léelo. Sí, sí. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar Bien, hasta ahí. nacieron Hasta bien. Fares y Está bien. Sera. Benicia, ahí está bien. Fares Se te corta un poco el sonido, pero está, gracias. Bueno, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí, padre, bien. escuchamos. Padre, perfecto. De 10, entonces Benicia es la que tiene problemas de conexión. Bueno, genealogía de Jesús. Y acá también vemos, uno dice, pero ¿y para qué se lee un domingo en misa este texto donde hay una cantidad de nombres? Entonces, bueno, justamente es por esto, ¿no? Es importante para el evangelista, ¿no?, poner que Jesús también proviene de la descendencia de Abraham y de David. ¿Sí? El Mesías iba a ser descendiente de David. Entonces lo primero que hace Mateo es poner toda la genealogía partiendo desde Abraham, luego pasa por David, y fíjense en el versículo 16, dice, Jacob fue padre de José, el esposo de María,
de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Entonces, lo primero que quiere hacer el evangelista es ubicar a Jesús dentro de una familia, que es la familia de Abraham, que es la familia de David, ¿sí? Y bueno, cumpliendo la profecía. De la casa de David iba a venir el Salvador. ¿Sí? Entonces, Mateo hace toda esta lista para demostrar que Dios cumple la promesa que había hecho de que enviaría al Mesías y sería un descendiente de David. Bien. Esto entonces es el género literario de genealogía. Mateo hubiera simplemente podido poner el versículo 16 que leímos recién, ¿sí? Jacob fue padre de José, el esposo de María, y de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Y ya está. Pero no, lo importante es relacionar a Jesús en un árbol genealógico, en una familia, y sobre todo la conexión con David y Abraham. Eso es lo importante acá. ¿Sí? Jesús es de la familia de Abraham, es de la familia de David. Avanzamos. Discurso de despedida. Bueno, no vamos a leer todas las citas, acá tienen una en Génesis 49, pero me gustaría que vayamos a la de Juan. ¿Qué significa esta cita? ¿Qué es lo que hay que leer? A ver si me dicen. ¿Qué habría que leer de la cita de Juan? ¿Desde dónde hasta dónde? Padre, puede ser, Juan, desde el capítulo 13, del versículo 31 hasta el capítulo 14, el versículo 31. ¿Puede ser así? Perfecto, exactamente. Muy bien. Entonces vamos a Juan 13, versículo 31. Y leemos todo hasta que termina el 13, seguimos con el 14, no lo vamos a leer ahora porque son 2 capítulos y medio más o menos, hasta el final del capítulo 14, que es versículo 31. Entonces, para contextualizar este texto, ustedes acuérdense que a veces es, como decíamos, ver en qué contexto está este texto. ¿Sí? O sea, ¿qué hay antes? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si ustedes leen el 31, yo les pongo, a ver, lean desde el 31. Empiece alguien a leer. A ver, desde el 31. (13:31). Después que Padre, Judas, yo lo tengo. Paula, ¿estás hablando? Dale. después que Judas salió, Jesús dijo, Ahí nomás, ahora, ahí nomás. ¿De dónde salió Judas? Entonces, si a mí me dicen, lee del 13:31 en adelante, y sí, yo leo desde ahí. Ahora, si acá dice, después que Judas salió, yo puedo decir, a ver, voy a leer un poquito antes para ver dónde está, dónde se desarrolla esta escena, para poder entenderla. Entonces, si leemos lo anterior, fíjense que en qué contexto está este texto, en qué contexto se da. ¿De dónde sale Judas? ¿Qué es lo que está pasando? Lean un poquito lo anterior. ¿Dónde está Esa es la Jesús? última cena. Judas traiciona, Jesús anuncia que Judas lo va a traicionar. Exacto. El contexto de lo que vamos a comenzar a leer es la última cena.
Fíjense en los títulos, está el Juan 13 comienza con el lavatorio de los pies, entonces ya me dice, están en la última cena. Que Judas lo traicionará. Anuncia, uno de ustedes me va a traicionar, dice Jesús, última cena. Después que Judas salió, ¿a dónde sale Judas? A entregarlo. Sale afuera a hablar con jefes religiosos a los cuales le va a vender a Jesús. Lo va a vender. Exacto. Entonces, esto que vamos a leer ahora es lo que se llama un discurso de despedida. ¿Qué significa esto? Que Juan, el evangelista, concentra en un discurso en el cual lo hace hablar a Jesús, como lo más importante, hace como una síntesis del mensaje de Jesús, de una enseñanza. Si seguimos leyendo este texto, nos vamos a encontrar con la promesa del Espíritu Santo, lo vamos a encontrar con el mandamiento del amor, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con varios temas que son centrales en el anuncio del reino de Jesús. Sí. Entonces, el discurso de despedida es una forma de escritura que había en la época donde siempre una persona que, o sea, discurso de despedida es porque se está por morir. Entonces, esa persona sabe que se está por morir, hace un discurso, como hacían los grandes patriarcas también, como en Génesis 49, ustedes tienen otro ejemplo, y el objetivo es dejar una enseñanza moral, es como la herencia que deja este gran personaje. Entonces, comenzamos leyendo. A ver, después que Judas salió, Jesús dijo. Vayan leyendo a alguien y yo le digo hasta ahora. Después que Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará, y pronto lo glorificará. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Ustedes me van a buscar. Les digo ahora lo mismo que les dije a los judíos. No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Hasta Así ahí. Bueno. Perfecto. Entonces, al comienzo, ¿no?, vemos cómo Jesús se está despidiendo. ¿En qué frase ustedes ven que Jesús se está despidiendo en este texto? Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Exacto. Mi Biblia dice, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Entonces, ahí ya Jesús se está despidiendo. Y luego empieza el discurso. El mandamiento del amor, Jesús es el camino hacia el Padre, la venida del Espíritu Santo. Entonces, no quiere decir que Jesús haya dicho todo esto en la última cena. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor, el evangelista Juan, arma un relato a la manera de un discurso de despedida, ¿sí?, en el cual pone toda la síntesis de la enseñanza de Jesús en ese discurso. Entonces, esto de les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, quizás Jesús lo dijo en otro momento, no en la última cena. Pero el evangelista recoge toda esa enseñanza más importante y la coloca como un último discurso de Jesús a sus apóstoles.
Esto es un género literario. O sea, yo quiero expresar todo el mensaje de Jesús, el más importante. Entonces voy a hacer que Jesús en la última cena diga todo este discurso que dio acá. Ustedes fíjense que el discurso de Juan no aparece en ningún otro evangelio. No está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. ¿Sí? Entonces, claro, lo más probable es que Jesús no haya dicho todo esto en la última cena, sino que el evangelista compila, recoge, sintetiza el mensaje de Jesús y hace como que Jesús lo dijo en la última cena. Esto no nos cambia nada nuestra fe, si Jesús lo dijo o no en la última cena. A mí no me importa cuándo lo dijo Jesús. A mí lo que me importa es el mensaje que él transmitió. A lo que voy es, entonces los géneros literarios son modos distintos de expresar un mensaje. ¿Sí? Así como en genealogía decíamos, ¿por qué no pone directamente Jesús nace de José y María? O el hijo de María, de José. Por la importancia de poner un árbol genealógico antes. Acá, porque hace un discurso de despedida y sintetiza todo el mensaje de Jesús ahí Juan, porque los grandes personajes tenían su discurso de despedida. Entonces Jesús también tiene que tener su discurso de despedida. ¿Entiende más o menos? Bien. Cualquier cosa después vamos a dejar un... Ustedes hay algo que no van entendiendo, anoten o algo, y después, antes que terminemos hoy este encuentro... Padre, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Sí. Yo quería saber qué significa la palabra genealogía de uno de los primeros géneros que había dicho. A ver, para hacerlo fácil es la lista de descendencia de los antepasados. ¿Sí? Eso significa la descendencia. O sea, tatarabuelo, Okay. abuelo, Sería papá. el árbol genealógico. Exacto, vendría de ahí. Es una lista está relacionado con eso. Es una lista de nombres, ¿sí? Son nombres que marcan las familias, ¿sí? De los antepasados hasta ahora. Entonces, bueno, empezamos a hacer su árbol genealógico de mamá, de papá, del abuelo, del bisabuelo. Esos nombres, esa lista, esa es la genealogía. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a otro de los géneros, que es la carta. Bueno, las cartas que tienen también su modo de... Yo ahí les puse algunos ejemplos, pero por ejemplo, vamos a ver otro. Vamos a la carta a los romanos, por ejemplo. A ver qué les puse. No, Pedro. A ver, Pedro. Vamos a la de Pedro. Está ahí, mejor es. Pedro, capítulo 1. Uy, este sí que está complicado. A ver, ¿quién me dice qué hay que leer acá? De la de Pedro. ¿Qué significa esa cita? ¿Y el puntito no significaba Elí, padre? Sí, entonces, ¿qué leerías vos? Sería la primera de Pedro, Sí. y capítulo 1, entre el versículo 1 y 2, y aparte el capítulo 5, del versículo 2 al 14. Perfecto. Muy bien. Entonces, si yo agarro la primera de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a los que han sido elegidos. Bueno, después dice: a ustedes gracia y paz en abundancia. Entonces, ya vemos que la carta comienza con el remitente.
¿quién es el que escribe? Pedro. ¿Sí? Y generalmente siempre tiene un título. ¿Quién es Pedro? Pedro se presenta apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Generalmente el que escribe se presenta con un título. El título de Pedro, al igual que Pablo, Pablo también siempre se presenta como apóstol. A pesar de que no fue del grupo de los 12, pero San Pablo siempre se consideró también un apóstol, porque tuvo un encuentro con Jesús. ¿Se acuerdan? Saulo, ¿cierto? Cuando se encuentra con Jesús, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se cae. Dice que se cae del caballo, pero la Biblia no dice nada de que había un caballo. Y queda ciego, ¿no? Queda ciego. Bien. Entonces, por ese encuentro con el resucitado, Pablo también es apóstol, ¿sí?, del Evangelio. Bueno, entonces, la carta comienza con el remitente, destinatario. ¿A quién está escribiendo Pedro? A los judíos que viven fuera de su patria. Sí, a los que viven en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, la carta siempre tiene alguien que escribe, a quien está destinado. A veces también hay referencia a un lugar, como en este caso, Galacia, Capadocia, Asia. ¿Sí? Bueno, San Pablo le escribe a cristianos de Roma, de Corinto, de Éfeso, ¿no? Las cartas que leemos los domingos en la misa. Entonces, bueno, y después al final de la carta, siempre también hay un saludo, un deseo de paz, de bendición. A veces también se dice, bueno, mándenle saludos, o en este caso, al final de la carta de la primera de Pedro, estamos en los versículos 12-14 del capítulo 5, dice, les escribo por medio de Silvano, ¿sí?, considero un hermano fiel, para exhortarlos, atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios, permanezcan adheridos a ella. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Aquí lo pone al final, ¿sí? Después último dice, los saluda la iglesia de Babilonia, lo mismo que mi hijo Marcos. O sea, ya al final manda saludos, se despide. Y generalmente las cartas todas tienen este formato, ¿sí? Por eso una carta es más fácil de identificar en la Biblia. Primero porque generalmente la carta es todo el libro. O sea, carta a los romanos. Bueno, toda la carta es el género literario carta. Y me doy cuenta que es la carta, más allá de que se llame carta a los romanos, por cómo empieza y por cómo termina. Siempre comienza presentándose, diciendo a quién le está escribiendo, se coloca un título, apóstol de Jesucristo, el más usado, y al final los saludos, la bendición, permanezcan en paz, mándenle saludo a, no sé, algún cristiano amigo de Pablo, por ejemplo. Esto es entonces en cuanto al género carta. Vamos a ver uno más. Vamos a ver este antes de que hagamos un cortecito, que es lo que se llama el relato de vocación. Fíjense, ustedes busquen Lucas 1, 26 al 38. Y vamos a buscar Jueces 6, 11, 24. ¿Alguien tiene el de Lucas? Sí, yo. Bueno. La Anunciación a María. En el 6º mes,
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Hasta ahí. Bien. Hasta ahí. Ahora continuamos, ¿no? Pero a ver, un relato de vocación. En la Biblia encontramos personajes importantes, como por ejemplo, bueno, acá María, pero también Moisés, o los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que todos son llamados con o sea, el texto, en el texto encontramos una estructura similar en todos estos llamados. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver el de María y vamos a ver otro en el libro de los jueces. Entonces, lo primero que aparece siempre es, hay un llamado y se dice en qué circunstancias se da ese llamado. Entonces, recién decíamos, en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. Ahí nos da el contexto. Viene el ángel, ¿a dónde viene? A una ciudad que se llama Nazaret, a la casa de una virgen llamada, ¿el nombre? Sí, María. Y luego viene el llamado, ¿sí? Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Es un saludo. Y después le dice cuál es el llamado, cuál es la misión. Cuando hablamos de vocación, cuando hablamos de llamado, estamos diciendo cuál es la misión que Dios le da. En este caso a María. Sigan leyendo, ustedes así por su cuenta, y díganme cuál es el llamado, la vocación, la misión que el ángel le dice a María. Vas a ¿Cuál es? quedar embarazada y darás Bien. a luz a un hijo. Exacto. Esa es tu misión. ¿Sí? Entonces, en estos textos, relatos de vocación, siempre hay un contexto, están en Nazaret, hay una virgen que está comprometida con José, y de repente irrumpe Dios, cuando habla el ángel es la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, el ángel Gabriel habla por Dios, y le encomienda una misión. La misión dijimos que va a ser, ¿cuál va a ser la misión de María? Que sea madre La madre de Jesús, bien, del Hijo de Dios. quien reinará sobre la casa de Jacob, pero siempre después viene una objeción por parte de aquel que es llamado. ¿Cuál es la objeción que le hace María? ¿Cómo voy a tener un hijo si no tuve contacto Bien, con un hombre? ¿No? esa es la objeción. Y luego viene una respuesta de parte de Dios, en este caso del ángel. ¿Cuál es la respuesta ante esto que dice María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está. Entonces, en el contexto hay un llamado, una misión. Contesta María, pero yo no puedo, ¿cómo va a ser posible? Responde Dios, y luego siempre hay una señal. ¿Sí? Entonces, para que veas que lo que te digo va a suceder, te pongo este ejemplo, esta señal. ¿Cuál es la señal que Dios le pone a María? Que su prima Isabel también está embarazada. Exactamente. Fíjate, ella, que ya es una mujer grande y no podría tener hijos, está embarazada. ¿Sí? Para Dios, nada es imposible. Imposible. ¿Sí? No fueron los que lo detuvieron. Entonces, y finalmente,
termina aceptando, digamos, la misión que se le encomienda. Y aquí, yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí según has dicho. Fíjense si vamos al libro de los jueces. Sí. Dice, voy leyendo, tienen marcado ahí 6:11. Sí. Yo lo voy a ir leyendo. Está ¿Sí? 11:24. Fíjense, dice, el ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Hasta acá tenemos cuál es la situación, la circunstancia en la cual se presenta el ángel. Como María, ¿sí? María era que estaba en Galilea, que estaba en casa de Nazaret. Acá es este hombre que se llama Gedeón, que estaba haciendo algo ahí en el campo. Bueno. Entonces, el Señor está contigo. Perdón, Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Dónde están esas maravillas que nos contaron nuestros padres? El Señor nos hizo subir de Egipto, pero ahora nos ha desamparado, nos entregó en manos de Madián. Y ahora fíjense, viene la misión. El Señor se volvió hacia él y le dijo, ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Ahí está la misión de Gedeón, salvar a Israel. ¿Y Gedeón qué dice? ¿Sí o qué dice? Versículo 15. No, dice, ¿cómo puedo salvar yo A Israel. a Israel? ¿Por qué no va a salvar? ¿Qué es lo que pasa? Es la familia más humilde de la tribu. Y yo soy el más joven en la casa de El mi más padre. Exacto. ¿Cómo puede ser si yo no tengo relación con ningún hombre? ¿Cómo puede ser si yo soy el más joven? el más joven? El pueblo es el más humilde. ¿Van viendo el paralelo entre María y Gedeón? ¿Sí? Tiene la respuesta. ¿Se acuerdan la respuesta que le da a María? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Sobre ti. El Hijo será santo. Bien. Ahora veamos qué es lo que le responde Dios o el ángel a Gedeón. Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Entonces, responde Gedeón, Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal. Una señal. Eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Traeré mi ofrenda y el Señor le dice, me quedaré hasta que vuelva. Esa es la señal. Andate, volvé y yo voy a seguir acá. Fue a cocinar un cabrito, preparó unos panes sin levadura, puso la carne en la canasta, bueno, preparó la olla, hizo toda la comida. ¿Sí? Y cuando vuelve, el Señor seguía ahí. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la estructura es exactamente la misma. Exactamente la misma. Y así podemos ver con Moisés, por ejemplo. ¿Se acuerdan Moisés en la zarza ardiente? La zarza, exacto, sí, vale. Se acerca Moisés, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el Moisés? Esto está en Éxodo capítulo 3. ¿Qué es lo que le pide Dios a Moisés? Dice, he visto la opresión de mi pueblo, te pido que le digas al faraón que libere a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés, ¿qué dice? Yo no voy a ir puedo. al faraón. Eso también lo mismo, yo estaré contigo, siempre está la presencia de Dios
¿no? Siempre da una señal y siempre termina aceptando a aquel que es llamado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que, a ver, por ejemplo, a la Virgen María, el llamado de Dios fue tal cual lo narra el relato de Lucas, o más bien es una manera de escribir y transmitir ese mensaje de que María fue elegida por Dios para que, por obra del Espíritu Santo, diera luz a Jesús. Ahora, se apareció un ángel, le dijo tales palabras a María, ella respondió eso. Esto solo está en el Evangelio de Lucas. ¿Qué pasó con Mateo, con Marcos, con Juan? Que no dicen nada de todo esto. Entonces, a lo que voy es, y hacemos el corte, son formas de escribir, formas de decir. María fue una mujer elegida por Dios para una misión. Gedeón fue un hombre elegido por Dios para una misión. Moisés fue un hombre elegido por Dios para una misión. Y entonces, en la estructura de esa narración, siempre se pone en qué circunstancias se hace ese llamado de parte de Dios. Siempre ponen una objeción en boca del que es llamado, una respuesta de Dios, una señal y finalmente la respuesta afirmativa a esa misión que Dios le ha encomendado. Dejamos acá, hacemos, a ver qué hora es, 1:30, 10 minutos, ¿sí? Nos vemos a las 9 menos 20. ¿Les parece? Bien, hacemos un corte y nos vemos enseguida.
Bueno, muy bien. Vamos retomando entonces. ¿Alguna pregunta, duda, algún comentario que quieran hacer? Yo tengo un comentario sobre el texto de la Anunciación. Sí. O sea, quizás lo he escuchado, pero por ahí varios de los que estábamos no. Habla del 6º mes. Y si decimos 6º mes, arrancando el año en enero, 6º mes sería junio. Yo para que expliques esa situación. O sea, en Navidad no podría haber nacido Jesús. No me dan los tiempos. No, a ver, pará. Pasa que Dice en el 6º mes. No es. Está hablando del 6º mes de Sara, no de María. A ver. No. El 6º mes de la prima. Está hablando del sexto. Está hablando del embarazo de Isabel. O está hablando del 6º mes del año. A eso iba Isabel yo. tenía 6 meses de embarazo. A ver, escuchemos al padre. Sí, no sé de qué 6º mes habla, pero no es nuestro 6º mes, porque todavía no se refiere. Todavía no estaba el calendario, claro, a eso iba. Sí, no dice acá en el 6º mes de qué. No Habla sé. 6º mes, pero queda en el aire, ¿viste? Entonces. No, igualmente como dice el padre, si vamos a leer un poquito más atrás, dice, al cumplirse el tiempo, su servicio en el templo, regresó a su casa. Permaneció oculta durante 5 meses. Y yo creo que hace referencia ahí, en el 6º mes. Ah, bien, pues en el 6º mes del embarazo, decís vos, de Isabel. Claro, como anteriormente dice, Bien. Permaneció oculta durante 5 meses, ella pensaba. Y como continúa el texto, dice en el 6º mes. Sí, se puede entender así, pero también se puede entender que se dice que Navidad, o sea que Jesús no nace en diciembre, sino que pudo haber nacido en marzo o abril, por eso a eso voy. Sí, de todos modos, no tenía nuestro calendario, o sea que... Claro. No sería el 6º mes nuestro. Pero fíjense ustedes que los títulos, qué sé yo, el anuncio del nacimiento de Jesús, estos títulos chiquitos no son parte de la Biblia. Estos son agregados por los editoriales para poder... para buscar fácil. Para buscar más fácil, ¿no? Claro, es para buscar fácil, sí. Pero no es parte de la Biblia eso, ¿no? Por eso cuando uno lee la Biblia, ya sea en la misa, ya sea en un encuentro, no tengo que leer el título, porque eso no es. Yo al final digo palabra de Dios, pero ese renglón no es palabra de Dios, eso es un agregado. Un agregado, sí. ¿Sí? O sea, entonces, si ustedes sacan ese título, y hay que leer todo junto, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. En el 6º mes, podría llegar a ser, ¿no? Una explicación. Viene hablando de que estuvo en 5 meses y después pasa al 6º mes. De hecho, no hay otra referencia a qué 6º mes si no puede ser. Bien. ¿Alguna otra cosa? Lo que me gustaría que quede claro entonces es que, esto es para que no interpretemos o no hagamos una lectura tal cual lo dice el texto. O sea, el ángel se le apareció a María. Bien. Entonces quiere decir que vino un ángel, se le apareció a María y le dijo estas palabras. A lo que voy es,
no es que todo pasó tal cual está escrito. Recuerden, no es un libro de historia que narra textualmente lo que pasó, ¿sí? Yo puedo decir, qué sé yo, bueno, San Martín cruzó la cordillera de los Andes, lo acompañó tal y tal persona, fue arriba de una mula o un caballo de color blanco, negro, llevaron tales provisiones. Bueno, todo ese relato es tal cual sucedió, un relato histórico. Los evangelios y la Biblia en general no es un relato histórico, sino que se usan géneros literarios. Por eso es importante esto que estamos hablando hoy. Son modos de transmitir un mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante? Que María fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador, y esa concepción se da por obra del Espíritu Santo, sin intervención de José, de otro varón. Entonces, ese es el mensaje. Ahora, el escritor hace este relato basándose en una forma de escribir que es el relato de vocación. O sea, yo puedo escribir una carta, yo puedo escribir una genealogía, yo puedo escribir un relato de vocación, yo puedo escribir una parábola. Son distintos modos de transmitir un mensaje. Esto, no sé si lo pueden comprender, ¿no? O si soy claro yo o no, mejor dicho. Entonces es como que cuando dice que el ángel entró a la casa y la saludó, no es exacto que entró a la casa, es como si fuera que fue a donde estaba ella, al entorno de ella, que fue directamente donde estaba ella, no a la casa de ella. A ver, es como que yo tengo claro el mensaje que quiero transmitir. Yo quiero transmitir que María fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús, el Salvador, el Mesías, por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero, eso es lo único que yo sé. Ahora, que viene un ángel, que María estaba en tal lugar, que María le respondió tal cosa, que el ángel le volvió a responder esto otro. Eso ya es una construcción literaria, o sea, eso yo lo armo para poder expresar este mensaje. Lo podría haber hecho de otra manera. Podría haberlo hecho sin ángel, que María, en vez de estar en la casa, estaba, no sé, en el patio, o en la montaña, y se le apareció el ángel. No importa eso, ¿sí? O sea, ese relato está construido. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos tenemos que centrar es en el mensaje que nos quiso transmitir el escritor del Evangelio de Lucas, que usa distintos recursos, ¿sí? Puede escribir a través de un relato, de un discurso de despedida, puede hacerlo mediante una parábola, y en las parábolas pasa lo mismo. Otro género literario es la parábola. Entonces, todas las parábolas que están aquí en la Biblia, ¿las dijo Jesús? No sé. Que alguna no, que fue una construcción, que si es de Jesús, es el mensaje, esa parábola. ¿Entienden? O sea, vamos a esto, no leer la Biblia como que todo pasó tal cual ahí está escrito. Ah,
todo es mentira, todo no es así. No, no es así tampoco. Pero todo tiene una base de realidad, ¿sí? O sea, nos habla de que María fue llamada, fue elegida para una misión, y eso es lo importante. ¿Cómo lo quiso transmitir el que escribió el Evangelio? Y bueno, poniendo que viene un ángel, que le habla a María, que estaba en su casa, que María respondió esto. Pero ¿por qué hace así? ¿Por qué les muestro lo de Gedeón? Para que vean que es lo mismo. Y si vemos a Moisés, es lo mismo. Entonces uno dice, siempre pasa lo mismo, que se aparece un ángel, que el otro le dice, no, eso no puede ser, que el ángel le explica cómo, que todos piden una señal, que Dios les da la señal, que todos terminan respondiendo que sí. O sea, si uno compara los distintos relatos, todos tienen la misma estructura. Entonces, a Moisés, Dios se le revela de la misma manera que a María, que a los profetas. Todos siempre responden algo. No, o sea, son estructuras que ya están hechas, armadas. Entonces, este evangelista habrá dicho, bueno, a ver, ¿cómo expreso que María fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador y que esto fue por obra del Espíritu Santo? Y bueno, armo un relato de vocación. Entonces, ¿dónde puede estar María? Bueno, María está en su casa en Nazaret. Se le va a aparecer un ángel, ella responde que por qué, siguiendo el orden que se establece en el relato de vocación. El que lo leía en la época de Jesús a este evangelio, ya sabía que esto era un relato de vocación. O sea, no necesariamente creía que las cosas pasaron tal cual están escritas ahí, pero sí sabían cuál era el mensaje que estaban transmitiendo. A nosotros nos cuesta, porque estamos en otra cultura, porque más la iglesia durante siglos creyó toda la Biblia está escrita. Esto de los géneros literarios, de interpretar qué es lo que el autor quiso realmente decir, esto es algo del siglo pasado prácticamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la iglesia también en esto fue y sigue madurando, creciendo, interpretando la Biblia. Entonces, no sé cómo les suena esto a ustedes, si les llama la atención, si no, si les parece, si creen que estoy hablando cualquier cosa, bueno, no sé. Pueden expresarse libremente. A mí me llama la atención de que siempre me hicieron creer que todo lo que decía la Biblia había que hacerlo y creerlo al pie de la letra. Y veo que bueno, que parece que no es así. O sea, sí, pero no. Ahí está, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Lo que importa es el mensaje. A ver, yo voy a dejar de creer en la Virgen porque se le apareció un ángel, no. O sea, y digo esto, es más, aún me parece que una buena interpretación me ayuda a fortalecer mi fe y a decir, bueno, realmente esto no son cuentitos, historias, que si las cuento hoy capaz que que Adán y Eva, que le dio una manzana, que la víbora le habló. ¿Cómo habla una víbora? O sea, tenemos que salir entonces de ese esquema de que todo es tal cual. Lo cual no quiere decir que las cosas no hayan pasado, sino que en base, por ejemplo, a ver, vamos a lo del Génesis, ahora que hablamos. Ahí está. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios al hombre lo crea. Ahí teníamos dos versiones, ¿no es cierto? Sí. Una que dijo, y dijo Dios, hágase, y hizo el hombre. Sí. Y otro que agarró barro y lo modeló, y de la costilla saca y la hace a la mujer. ¿Así creó Dios al hombre? No. Ahora,
fíjense, lo que el libro de Génesis quiere expresar con este relato no es tanto cómo creó Dios al hombre, sino que Dios es el creador. Creó. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo lo creó al hombre? No sé, de la manera que fue evolucionando, ¿no es cierto? Como la teoría de la evolución, que no se contrapone con la fe de la Iglesia. Entonces, ¿cómo fue el origen del mundo? La Biblia no dice si hubo un Big Bang, si hubo un... Claro. No, la Biblia lo único que quiere decir es que el creador del mundo es Dios. Sí. ¿Cómo creó Dios el mundo? No sé, ¿quién sabe? Otro misterio. Pero lo que a nosotros nos interesa es, y le interesó al que escribió el libro del Génesis, es saber, o es transmitir que Dios es el creador del mundo. Que Dios creó al hombre. Esa imagen de que sopla el espíritu, también, que Dios infundió el espíritu, que el hombre no es como cualquier animal, no es un ser más dentro de la creación. Tiene el espíritu de Dios, creado a imagen y semejanza. Entonces, digo, a la hora de leer, por eso digo, es importante interpretar. Y en esto nos ayudan también, como les digo, las explicaciones que las Biblias tienen abajo, o si no, bueno, hay material, hay libros, que se puede comprar un librito que hable sobre los evangelios, y entonces, bueno, ahí me explica cuál es el significado de los evangelios, o de determinados libros de la Biblia. Eso ya, bueno, cada uno después, según su... Si alguien quiere profundizar, acá no podemos ver cada libro, digamos, ¿no? Decimos cosas generales que nos ayuden a tener una idea y a derribar. Vieron que ahora está de moda esto de deconstruir, de volver a construirnos. Bueno, creo que en el estudio bíblico también, en cuanto a nuestra idea de la Biblia, tenemos que deconstruir cosas que hemos aprendido, que nos han enseñado, pero que no llegan a ser totalmente válidas a la hora de una lectura seria de la Biblia. ¿Sí? Digo, a ver, también la fe va madurando, ¿no? Y por eso también en la catequesis, uno a un niño trata también de explicarle las cosas. No le voy a hablar a un niño de géneros literarios. O sí, qué sé yo, no sé, quizás no es el momento, pero ya le voy contando los relatos que aparecen en la Biblia, y bueno, y después, en otra formación, como que eso también hay que seguir, por eso uno se tiene que seguir formando, ¿sí? Porque si no uno se queda con eso, y después, usted imagínense, viene alguien de afuera, que no cree, ¿y qué va a decir si yo le digo, sí, bueno, el pecado surge porque estaba Adán y Eva, sacaron una manzana, bueno, la Biblia ni siquiera dice que una manzana, ¿no? Dice un fruto, no sé de dónde sale lo de la manzana, pero saca un fruto que Dios le había dicho que no coman, y la víbora le dijo, come de ese árbol. O sea, hasta un niño te puede decir como la víbora le dijo que coma de ese fruto. O sea, no sé si me llego a explicar a lo que voy. En cambio, si yo digo, ah, no, pero es que no es que hay una víbora, esto representa el mal, esto representa que hay algo que está más allá de nosotros, que nos tienta, que nos a veces seduce a hacer cosas que van en contra de lo que nos propone Dios, de lo que nos propone el Evangelio. Esto también que está en la humanidad, de querer siempre echar la culpa a otro. Adán, ¿por qué comiste? No, a mí me dio esta mujer que vos me diste. Ella es la responsable. Y después viene la mujer y dice, no, la víbora, yo no. Ella fue la que a mí me dijo que coma. Entonces, esto de nadie hacerse
responsable, siempre culpar al otro, y por eso ahí también se rompe esa armonía, esa unidad que venía desde la creación. O sea, como también es el hombre el que rompe esa armonía con Dios, y también impulsado o por algo que también termina siendo un misterio, que es ese mal, como decimos, si hay bien y también hay un mal en el mundo, que hace, no que nos empuja a hacer cosas, pero sí que nos seduce a, o nos tienta, digamos, a actuar de una manera que no es la que nos propone Jesús. Pero siempre la decisión está en nosotros. Yo no puedo decir, ah, no, es que la víbora a mí me hizo pecar. No. Las tentaciones están, Jesús las tuvo. Jesús en el desierto no come pan y después dice, ah, no, el diablo me dijo que coma. No, Jesús le dijo, está bien, tengo hambre, pero no solo de pan vive el hombre. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Una curiosidad, estoy leyendo acá de los géneros literarios. ¿Quién está hablando? Mónica. Ah, Mónica. Sí, un poquito más fuerte, puede ser. Ah, bueno. Estaba mirando los géneros literarios que vos decías que no es un libro histórico la Biblia, pero acá estoy viendo género literario, capaz que lo vas a explicar después, ¿no? Histórico. ¿En qué contexto histórico? ¿Te pasó en alguna época? ¿Cómo es? Bueno, el histórico, nos faltan varios acá. Bueno, yo después le voy a pasar los apuntes. En el libro. Después lo vas a explicar, no me quedo con la curiosidad. ¿Cómo, perdón? Que si después lo vas a explicar, me quedo con la curiosidad. Sí. Porque... No, pero como no voy a explicar todos, ya vamos a unirse. Después nos queda ver los números también, los símbolos del Apocalipsis, que también son interesantes para ver el próximo encuentro. Pero el tema del histórico hace referencia a relatos que son una interpretación de la historia, en realidad. ¿Sí? No son hechos quizás tal cual sucedieron, sino que si uno los lee parece un relato histórico. Pero si uno lee esos relatos, aparecen interpretados. ¿Qué quiere decir interpretados? Por ejemplo, si bien esto no es un relato histórico, pero cuando dice, San Pablo dice que Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo sé que murió para el perdón de nuestros pecados? Esa es una interpretación. ¿Cuál es el hecho? Que Jesús murió. Eso es indudable, que muere en la cruz. Eso lo vieron todos. Ahora, ¿de dónde saca San Pablo que murió por nuestros pecados? O para nuestra salvación. ¿Eso es histórico? No, eso no es histórico. No es un hecho histórico comprobable. Esa es la interpretación que hace San Pablo a la luz de la fe. Entonces, en cuanto a los relatos que aparecen, ¿no es cierto?, como históricos, el libro de las Crónicas, por ejemplo, o el libro de los Reyes, hay como que se entremezclan, ¿sí? Cosas o datos que pueden haber sido reales históricos y otros que son como exageraciones. Por ejemplo, cuando hablan del número del ejército de Israel. Siempre vemos que Israel tiene un ejército, pero era más grande que toda la humanidad, más o menos, ¿no? Miles y cientos de miles, cuando es imposible que Israel tenga un ejército tan grande, cuando eran un grupito, digamos, ¿no? Una tribu, de comillas, insignificante, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el relato histórico nos presentan hechos como si fueran históricos, pero que son una interpretación de la historia.
por ejemplo, cuando dicen que el pueblo de Israel, bueno, no vimos la historia de Israel, pero en un momento se los deporta a Babilonia, ¿sí? Llegan los babilonios, atacan, destruyen Jerusalén, Israel, y se llevan a los judíos, a los nobles, digamos, las clases más altas, son desterradas a Babilonia. Después de unos años, cuando vuelve el pueblo, ¿sí? Porque los babilonios son invadidos por los persas, el rey Ciro, que es aquel que permite que vuelvan los judíos, digamos, a su tierra, en la palabra de Dios aparece como que Dios inspiró al rey Ciro, como que Dios obró a través del rey Ciro para liberar a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Ahora, Ciro, el rey, ¿se sintió inspirado por Dios para liberar al pueblo de Israel? No. Esa era su política, digamos, que vuelvan a su lugar, y era una política distinta a la que tenían los babilonios de llevar las clases altas a Nínive, a la ciudad, a Babilonia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que el hecho de que en la Biblia aparezca que Ciro, instrumento de Dios, esa es una interpretación que hace el autor de la Biblia, ¿no? De ese libro. Pero no es que fue histórico que Ciro, el rey, inspirado por Dios, liberó al pueblo. O sea, ¿qué es lo real acá? Que hubo un rey que hizo que el pueblo de Israel vuelva a su lugar. ¿Por qué lo hizo? Eso es una interpretación que hace el pueblo, el que escribe ese texto bíblico. Como lo mismo, ¿por qué es desterrado el pueblo si Dios estaba con el pueblo? Si ya ves nuestro Dios, ¿qué pasó? Que vino un pueblo más grande, nos conquista y nos saca de nuestra tierra. No, esto fue a causa de nuestra desobediencia, de nuestros pecados. Entonces, todo esto que aparece en la Biblia no es algo histórico, sino que es la interpretación que el pueblo hace al por qué. Si Dios está con nosotros, viene otro pueblo y nos saca. ¿Sí? Bueno, en síntesis, el género histórico lo presenta como hechos que sucedieron tal cual, pero que en realidad son una interpretación, ¿sí?, de la historia. Entonces hay datos que son inventados, hay datos que son inflados, digamos, como el número. Entonces, bueno, un poquito por ahí va el tema de... ahora, bueno, no leímos, después capaz que para la próxima leemos. Si no, ya les voy a mandar yo también. No les mandé todavía apuntes, ¿no? ¿O sí? No, ¿no? No. Bien. Les voy a mandar entonces los apuntes que tenemos hasta acá y lo que vamos a ver un poco también el próximo viernes. Bien, vamos a dejar por acá. Y luego del próximo viernes yo ya les voy a preparar el cuestionario entonces para enviárselos y que ustedes lo puedan responder. Y me lo envían, ¿sí? Padre, ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Usted va a tomar algún trabajo? Porque lo dijo al principio de la clase y yo justo no escuché. Lo que dice el cuestionario es para un trabajo práctico, evaluación. No, es una evaluación, a modo de evaluación es un cuestionario. Les voy a mandar por WhatsApp, ustedes ahí nomás van marcando la opción correcta. Sí.
te decía era, bueno, en qué idioma fue escrita, o en qué lugar fue escrito mayormente el Antiguo Testamento. ¿Se puede usar el material que estuvimos Sí, trabajando todos sí, los 2 meses? exacto. Fue escrito en Palestina, en Estados Unidos o en China. Ah, ok. Hacen clic. Así de fácil lo hacer. No van a poder creer cuando le digo Que sea fácil. de quién fue hijo. Bueno, no, tranquilo, y también van a tener sus apuntes ahí, ¿no es cierto? Para que puedan buscar y contestar, así que les va a ir bien, no sean problemas. Y Entonces, tiempo vuelven también. para que están viendo. Y bueno, eso. Si alguno quiere seguir avanzando con el tema del cuestionario, de los ejercicios que les di la otra vez, yo todavía no los pude ver, si los voy recibiendo ya, bueno, eso me los pueden mandar. Repito, eso no es con nota, no es para probar nada, sino que son ejercicios simplemente para hacer, practicar, para acercarnos a la Biblia, para abrirla, para tratar de entender, a ver si le busco algún significado que pueda llegar a tener, y eso lo compartimos. Ah, ok. Bueno, ¿algo más? Si no, dejamos acá. Le hago una preguntita, padre, porque me queda una espinita. Todos los géneros, más o menos por los nombres, se van entendiendo, pero hay uno que dice sapiencial. Sí. ¿De qué A se ver. trata? Y puede ser un poquito rápido, por lo menos para Sí. sacarme la espinita de la duda que tengo. Dale. Para que... bueno, lo sapiencial viene de sabiduría, ¿sí? Hay partes de la Biblia, o libros, como el libro de sabiduría, el libro de los proverbios, por ejemplo, ¿no? Donde hay enseñanzas muy diversas, de temas muy variados, que generalmente los maestros le transmitían a los discípulos y eran como escuelas de sabios que iban transmitiendo esa sabiduría. Pero, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, qué sé yo. El libro, para que entiendan de qué se trata. A ver si encuentro los proverbios. Acá. Proverbios es un libro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a ver, Proverbios capítulo 14, versículo del 1 al 9. Por ejemplo, les leo, dice: la sabiduría edifica una casa, pero la necedad la destruye con sus propias manos. ¿Sí? Otro. Un testigo veraz no engaña, pero el testigo falso profiere mentiras. Son como refranes. La casa de los malvados será destruida, pero la carpa de los rectos florecerá. Eso viene a ser, ¿alguien dijo algo? Son como enseñanzas, ¿no? Exacto, son enseñanzas al modo de refranes que, claro, que pueden ser de miles de temas, habla de, qué sé yo. Y hay algunos que no se entienden bien, ¿no? Y hay algunos que dicen cualquier, que a nosotros hoy nos parecería algo totalmente desubicado, a veces contra las mujeres, digamos, pero bueno, todo esto hay que entenderlo también dentro de la cultura. Por ejemplo, el iracundo comete locuras, el hombre reflexivo sabe aguantar. O sea, son no me sale la palabra, son enseñanzas que surgen fruto de la sabiduría de la vida, que es lo que no te la dan los libros, sino que te lo da la propia experiencia. Y el autor, entonces, de estos libros, como
proverbios, sabiduría, hace como estos refranes, o los va sistematizando, los va agrupando y los coloca dentro de este libro que es, en este caso, los proverbios. Entonces es otro género literario. Un modo, ¿cómo expreso yo el mensaje de Dios, de su salvación? Y bueno, lo hago a través también de frases, de refranes. Son como reflexiones. ¿Eh? Son como reflexiones. Claro, claro. Ustedes acuérdense que decía la Dei Verbum que Dios hizo que estos hombres hablaran y escribieran según su lenguaje, sus dones, sus talentos y sus propios gustos también. ¿Sí? Entonces, bueno, a algunos les gusta más escribir pues, una carta, a otros más les gusta escribir al estilo de un relato histórico, a otros les gusta más escribir como una poesía, y de ahí salen los salmos, oraciones. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, entonces, las bienaventuranzas vendría a ser más o menos esto. Sí, 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 exactamente. Eso entraría en un género de sabiduría, de sapiencia. ¿Sí? Ahí entendí. Muchas gracias, Muchas padre. gracias, padre. Perfecto el ejemplo. Bien. Bueno, si les parece, seguimos cualquier cosa. Si les quedó algo dando vuelta, lo charlamos el próximo viernes. Espero más o menos haber sido algo claro. Y si no, bueno, disculpen y sacamos las dudas el próximo viernes. Muy bien. Les envío, voy a ver si lo hago ya, porque si no después me olvido y no lo hago más. Les voy a tratar de enviar entonces ahora esto que hemos visto desde el inicio hasta ahora, y también le voy a mandar, por si alguien quiere, las diapositivas, esas que iba mostrando, y las que faltan para el próximo viernes. ¿Sí? Entonces esos dos archivos se los voy a mandar ahora enseguida. Bueno, estamos en contacto. Muy bien. Que anden bien. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, padre. Gracias. Buen fin de. Hasta la próxima. Buen fin de, Muchas padre. gracias, buen fin de. Nos vemos. Gracias, Buen fin padre. de semana, padre. La pasé bien.